otro placerazo de invitar también amigos de la casa, a Lorena Méndez, responsable de Editorial Umburucuyá, y a Sandro Rodríguez, responsable de una poesía muy hermosa. Y los dos están hoy presentando, me lo tengo que leer porque El niño, el cóndor y el sueño, de Editorial Umburucuyá, que es un libro bilingüe, como todos los libros que presenta Editorial Umburucuyá, que es quechua-castellano. Y en principio me gustaría, Lorena, que cuentes acerca de este libro en particular y acerca de la editorial en particular. ¿Está habilitado? Hola, ¿se escucha? Ahí se me. Bueno, buenas tardes. Gracias otra vez a la Biblioteca Nacional y al Centro de Estudios por habernos invitado. Es una enorme felicidad y también una enorme necesidad. La editorial Umburucuyá es de Rosario y bueno, honrada por estar acá por tercer año consecutivo, por que se sigan sosteniendo estos espacios tan necesarios y tan vitales y nutricios. La editorial Umburucuyá es una editorial pequeña, joven, tiene 4 años, este es el 4.º año de vida. Me interesan como editora todos los temas que tengan que ver con el cuidado del ambiente, con el cuidado de todos los seres y con el cuidado en sentido amplio. Desde ese lugar me interesa también la edición de libros bilingües y que estén cercanos a las cosmogonías de los pueblos originarios, que bueno, es la cosmogonía que deberíamos poder ir adoptando, ¿no? Entonces, de ese lugar hay una colección que se llama Arroyo en la editorial, donde hay un libro de Marcelo Quispe, que lo presentamos el año pasado acá, que se llama Cerrar los ojitos. La ilustradora es Nara González, una ilustradora rosarina. Y hoy tenemos el gran placer de presentar este libro de Sandro Rodríguez, tanto a Marcelo Quispe como a Sandro. Los conocí en el Festival de Poesía Rosarina de Rosario, que es un festival hermoso donde cobija a tantos poetas internacionales. Bueno, y ahí hicimos intercambio con Sandro. Me encantó su poesía, hicimos intercambio de libros también, y bueno, y emprendimos este hermoso proyecto que es este libro para las infancias, que está traducido al quechua, y bueno, que Sandro les contará un poco más de eso y de su trayectoria como poeta. Bueno, más allá de eso, quiero decir que tengo una profunda admiración por Sandro. Bueno, ahora la conocí a su compañera, también por Marcelo, porque me parece que son referentes que traspasan, digamos, solo el tema de las letras, ¿no? Como que eso es muy valioso y bueno, los dejo con Sandro. Y con Sandro vamos a hablar acerca de El niño, el cóndor y el sueño. Hola. Bueno, también antes de hablar del libro, bueno, agradecerle. Sé que es un esfuerzo grande esto. Nosotros transitamos la lucha indígena y hace ya mucho tiempo, desde mi época de estudiante en la Facultad de Medicina, porque nosotros trabajamos también en Córdoba, ya como médicos con mi compañera, en la academia, ¿no? Disputando también esas discusiones de la salud, otras maneras de entender el cuerpo, los procesos de salud, enfermedad y la diversidad cultural y salud. Y desde ahí la literatura surge como un espacio quizá espiritual para mí, sagrado. Yo hago canciones, ese fue el comienzo, hago canciones
Y de esas canciones, los textos, alguna vez a alguien le llamó la atención y me dijo, estas son poesías. Entonces empezamos a trabajar en un primer libro que anda por ahí, que se llama Kunturi, Los ojos del guerrero. Y ese fue el libro que me llevó al Festival de Poesía de Rosario, donde conocí a Lorena, y empezamos con este proyecto, que es El niño, el cóndor y el sueño. Bueno, para mí este libro ha sido muy importante porque, bueno, uno no imagina dónde va lo que uno quiere hacer, siente hacer, donde también los territorios donde uno disputa de alguna forma o propone, ¿no? La cosmogonía andina, en mi caso, yo soy de origen diaguita. Cuando uno convida y propone y abre, empieza a entender, o yo voy entendiendo que es un lenguaje del territorio, digamos, ¿no? No es patrimonio de una cultura. En todo caso, siento yo en este momento que es uno de los lenguajes en lo que habla la tierra. Y nosotros elegimos acá vivir, criar nuestros hijos acá, y ese es el sonido, digamos, que está bajo nuestros pies. Cuando puedan leer el libro van a ver, aunque sea leyendo en el quechua sin entenderlo, la vibración, el sonido que tiene, una musicalidad que no parece lejana para nada. El caso mío con la lengua, yo soy de la etnia diaguita, de Valles Calchaquíes, Cafayate, Salta. El quechua ha sido una lengua que está viva, vigente, y que me ha permitido a mí anclar, fijar, recuperar el mundo andino. Si bien la lengua diaguita, si uno recurre un poco a la historia y a la memoria, es el cacán, una lengua que ha dejado de hablarse en algunos lugares. Ahora, a medida que voy transitando con el country, me voy enterando que en algunos lugares hay gente que aún habla el cacán. El quechua llegó después, llegó con la influencia inca, y se quedó, y se regionalizó, y se sincretizó. En mi infancia el quechua suena como cosas cotidianas, mezclado con el castellano, a veces castellanizado. Entonces fue la lengua que me permitió a mí estudiar, yo soy estudiante de esa lengua, y me permite recuperar el mundo andino, lo sagrado del mundo andino, la cosmogonía. Y bueno, esa es mi propuesta. Con eso vine con Kunturi y ahora con esto, el librito la propuesta de Mburucuyá. Bueno, no sé, me gustaría por ahí leerlo, no sé, o... Sí, te quería preguntar en principio, sí. La traducción no la hiciste vos. No, la traducción en este libro es de Víctor Acebo, que es mi profe de quechua. Yo vine a estudiar a Córdoba, como decía hace rato, medicina, y también en esa búsqueda personal me encontré con el Instituto de Culturas Aborígenes, que existe en Córdoba desde el año 92, y hoy por hoy soy docente en ese instituto, doy ciencias naturales con una perspectiva, una segunda lectura sobre las ciencias naturales a partir de la cosmogonía. El instituto forma profesionales con perfil intercultural. Y ahí lo conocí a Víctor. Víctor fue mi profe de quechua, sigue siendo mi profe de quechua. Y bueno, para hacer algo, una traducción bien, que esté corregida, que esté bien entendida, que entonces, bueno, recurrí a él. En este libro directamente, en el primer libro había cosas que yo intenté como hacer desde mi aprendizaje, pero bueno, después la revisión toda fue de Víctor Acebo, que casi que viaja hoy para estar con nosotros. Ya a ver si en Rosario lo llevamos, porque me parece importante. Y bueno, en este libro lo trabajó directamente Víctor, digamos. Te iba a preguntar, ¿cómo es el proceso? Me llama mucho la atención de esa traducción, porque calculo, yo lo pensaba en algún caso hablándolo con Liliana Ancalao, y el castellano y el mapuzungún, que son dos lenguas con una distancia muy grande, también de tiempos, de desarrollos no de evolutivos, sino son lenguas que han sufrido mucha violencia, muchas pérdidas de transmisiones, y calculo que en muchos casos hasta requiere crear palabras o inventar o generar palabras que quizá, o conceptos que no están en esa otra lengua, sí, digamos. Está buena la pregunta. El quechua está vivo, está entero, digamos, se habla, está vigente, no hay que recuperar nada, por suerte. Lo que sí creo que va a tu pregunta es que por ahí la forma de pensamiento, cuando uno piensa en la cultura occidental, a veces no hay una posibilidad de traducir eso porque tiene otra cosmovisión, otra cosmogonía, ¿no?
En el caso, a mí me pasa que yo escribo usando el castellano, yo siento que hago así, no sé, ahí me dirá después Enrique si es así. Yo escribo la cosmogonía, digamos. Uso el castellano porque es mi lengua materna, digamos. Yo vengo de desprovisto ya de la lengua indígena, esa es mi historia personal y cuento un poco el Kunturi y eso. Pero la forma de pensar, la forma de encarar la idea, inclusive los tiempos verbales, nosotros usamos mucho, en la lengua quechua hay uno que se llama un tiempo que es el pasado constante, que por ejemplo decimos yo vengo sintiendo, ese es algo que empezó allá, pero sigue acá. Hablamos así, digamos, creo que a veces usamos el castellano, que es la lengua impuesta, pero nuestra forma de pensar sigue siendo de alguna forma lo andino, digamos, ¿no? Entonces, y también con las traducciones, me pasa con Víctor, que yo no propongo que traduzca cosas que yo sé que están en otro tiempo, porque también tengo la academia, ahí en el prólogo de Kunturi yo digo, soy esa dualidad, ¿no? Tengo la academia, soy médico, tengo lo indígena, esa tensión, esa dualidad, es mi personalidad, es mi forma de ser, es mi posición en el mundo, ya me peleé mucho con eso, yo entiendo que ya está, voy a Salta y soy el que ya se fue, el que no es de allá, en Córdoba nunca soy el cordobés, obviamente. Entonces ese no lugar también me da una identidad. Y yo me paro desde ese lugar también para escribir, ¿no? Creo que escribo pensando en mi cosmogonía. Esa es mi búsqueda. Uso el castellano porque la lengua materna no la tengo, la estoy aprendiendo, pero inclusive en el Kunturi, que quizá para el ejemplo que te quiero dar, hay los 2 poemas que no están traducidos al quechua. Porque tampoco es la idea forzar, digamos, claro, ¿no? Eso. Exactamente. Y cuando hacemos las traducciones... Hay también una zona de lo intraducible. Claro, totalmente. Y me pasa al revés. Ahí en el otro libro de poesía hay está en quechua y en castellano. Y sin embargo en el castellano hay palabras que están en el quechua que yo no las traduzco porque no se puede. Hay un glosario al final donde explico el contexto. Porque son lenguas que son sufijadoras. Entonces yo voy agregando, digo guasi, casa, guasi, mi casa. Y así voy agregando. Entonces tienen como otro desarrollo. Hay poemas que están pensados, yo lo siento muy pensado desde el mundo occidental, eso no busco traducciones. En los libros, que hicimos con Burucuyá, yo puse en el cóndor, que fue el ser tutelar, para nosotros un ser de alta eficacia o identidad espiritual que tenemos, el cóndor. Esa fue la propuesta de Burucuyá, de Lorena. Yo lo llené de mucho simbolismo, digamos. Digo, es una poesía para niños, pero hay ahí, para mí, mucha carga simbólica, mucha carga cosmogónica en ese libro cuando lo puedan leer, donde habla el tiempo, lo circular, el rol que tiene ese ser en la naturaleza, que es un poco en el paso de la muerte a la otra vida, es lo circular del tiempo, su vuelo circular. Hay muchas cosas que puse en ese libro que tienen que ver con la cosmogonía. Entonces cuando Víctor trabajó, le fue mucho más fácil la traducción, porque hablamos de lo mismo, nada más que, bueno, él tiene la lengua, ¿no?, materna. Claro. Y a veces también nos reunimos a hablar, qué quise decir y qué quisiste decir, ya nos entendemos, pero a veces está bueno eso también, porque la traducción es una obra, un trabajo muy complejo, ¿no? Si no es una obra aparte, si no es una poesía aparte. Totalmente, y más en la literatura, me parece a mí, no soy traductor, pero me parece que en la literatura hay como otros perfiles de idea, del texto que hay que considerar, ¿no? No solo la ritma, sino el contenido. Bueno, acá debe haber especialistas en traducciones, digamos. Nadie levantó la mano, pero seguramente los hay. Pienso en lo interesante tanto del laburo en Burucuyá como tu participación en este libro, de también trabajar con las infancias, que los chicos, las chicas se conecten con estas lenguas, con estas otras formas de pensar, con estas otras representaciones, y lo que implica también ese trabajo poético con esos chicos. Sí, totalmente. Para generar ese despertar, ese autorreconocimiento en muchos casos también. Pienso, te pregunto a vos en tu relación con la lengua, la dificultad de autorreconocerse en esas lenguas. Sí, es importante el trabajo con la infancia. Bueno, yo tengo 4 niños y esos niños, digamos, han vivido ya desde la primera infancia las ceremonias, los ritos,
que hemos nosotros con mi compañera y la familia recuperado. El chucharrut, el primer corte de pelo, la ceremonia de iniciación, bueno, las pachamamas, los inti raimi. Ayer o hoy el Ayamar Caiquilla, que es el encuentro del mundo de vivos y los muertos. Ayer fue mi primera vez que no estuve en esa ceremonia en mi familia, que estoy viviendo en Córdoba. Sin embargo, mis niños han hecho ellos la mesa, han preparado la mesa de los ancestros y me mandaban fotos para ver si estaba bien, si así era. Y bueno, ya es propiedad de ellos, digamos, ¿no? El quechua en casa, Mayra también sabe algo de quechua y por ahí algunas palabras se las nombramos y ellos ya la van aprendiendo con una naturalidad. Se sienten idiaguitas, en la escuela hablan, cuando en la escuela le dicen, porque los indígenas vivían, habitaban, cazaban, no señor, no, están todavía, yo conozco, mi papá es amigo de muchos y bueno, y esto también tiene mucho que ver con esto que estás diciendo vos, Diego, ¿no? De la vigencia, la permanencia y la presencia del mundo indígena en estos momentos y en estos espacios es muy, muy importante. Y otra cosa que yo también siempre digo, que a mí por ahí me dicen, vos escribís poesía porque de alguna forma sublimás el dolor que ha sufrido los pueblos indígenas, y a mí no me siento ahí en esa parte. Yo siento que nadie insiste en algo que no tiene belleza, nadie insiste en algo que solamente es dolor, que no tiene trascendencia. Yo siento que la cultura es potente, tremendamente rica, tremendamente sabia, y yo me paro desde ese lugar para escribir, digamos, ¿no? Desde un lugar de respeto a todos los posicionamientos, obvio, pero yo siento eso. Yo trato de transmitir la belleza que no se llevaron, que está acá, para que la disfrutemos, para que la compartamos y para que también nos apropiemos todo lo que vivimos en este territorio. Dije hace rato, elegimos acá, elegimos tener hijos acá, es el lenguaje de este territorio. Pienso, justamente me acordaba, en un artículo de un libro que pueden conseguir acá de Catatay, de edición Catatay, de poéticas contemporáneas. No me acuerdo del autor, Hurtado creo que era el apellido, que hablaba que, bueno, escribir poesía indígena no es hablar solamente del trauma, no es que solamente se puede hablar de eso, se pueden decir un montón de cosas, se puede hablar del amor, se puede hablar de la existencia, se puede hablar de un montón de cosas que no necesariamente son del defecto, desde la ausencia o desde la pérdida, sino de la positividad absoluta. Les recomiendo mucho a quienes estén estudiando ese hermoso libro que compiló Enrique Fofani, a quien tenemos el placer de estar por acá, sí, de tener por acá. Proyectos en qué están, aparte de esta reciente creación. No, quería abonar esto que decían ustedes, que desde mi punto de vista también en la editorial también es justamente potenciar todo esto que tiene que ver acercar a las infancias desde la belleza, porque me parece que, o sea, esto de también detenernos y apreciar, que me parece que eso sí tiene que ver con las cosmogonías de los pueblos originarios, que es la detenerse a pensar, detenerse a ver, y por eso también en los libros que edito me gusta que tengan como cierta visión o una postura intimista, en el sentido esto de que para leer un libro de Burucuyá tenés que sentarte y bueno, disponerte a leerlo o a mirarlo. Entonces, como que esto, ¿no? Seguir desde la belleza. Y después, en relación a los proyectos de la editorial, bueno, mi idea es que seguir creciendo, que esta colección crezca un poquito más, quizás en alguna lengua que tenga que ver ya con Rosario, digamos. Así que bueno, ando en la búsqueda ahí. Eso es lo que queda. Bueno, nosotros como proyecto, bueno, seguir trabajando esto, el aspecto de la salud, la interculturalidad. Acá hay unos compañeros que han venido a verme, que son médicos, sociólogos, que trabajamos con eso. Con la literatura también, como otro frente, que me parece que la belleza es una forma muy importante, digamos, de dar a conocer.
aparte yo invito a eso, ¿no? Si hay algo que podemos decir desde este lugar del mundo al mundo, es justamente referenciándonos a los pueblos indígenas, porque si lo demás, las otras cosmogonías ya la tenemos, nos llegó con la colonia, la aprendemos en las universidades, está bueno ver otras maneras de entender el mundo, de pensar el mundo, y creo que la literatura es una buena puerta para el comienzo de esto. Y bueno, ojalá trabajar en otro libro, dejar el Kunturi y empezar a hacer otro trabajo, o a engordar el Kunturi, estamos viendo eso. Gracias, Diego. Por favor, hago un anuncio antes de darle paso a la lectura. Comienza la actividad de Marcelo Quispe, otro autor a quien pueden leer en Niña Luna, un hermoso libro, entre otros, de Editorial Brucuyá, que va a estar haciendo acá en el espacio de actividades infantiles, acá atrás, que va a empezar ahora, música y lectura del Sonco y Multicolor, así que los chicos, las chicas que quieran acercarse están más que invitados. Y ahora sí, vamos a escuchar la poesía. Sí, voy a leer el librito. Sí, dale. Voy a leerlo y voy a leer el quechua de la última parte. Bueno, vamos pasando. Bueno, gracias, Diego. Cierra los ojos, pequeño niño, que el cielo de los sueños navegarás en círculos, volviendo hasta el ave, saltando al vacío. Dominarás la noche desde tu nido, giras tu cabeza y el mundo gira como un dios emplumado que se ha dormido. Abajo los hombres caminan otros círculos, míralos, son estrellas, aunque lo han olvidado, el sol dejó en sus hijos un sueño alado. Tu oscuridad que vuela alumbra el tiempo, danzar la precisión, esa es la sed del cóndor, donde la memoria también es otro viento. Busca el cielo interior con sus estrellas, verás tu propio sol que gira y vuela, afuera y adentro brilla la vida plena. Te nutres del pasado que siempre empieza, amor que todo reparas, haz tu limpieza, ojos de viracocha sobre la tierra. Si el ruido del mundo me quitara el sueño, perdiendo lo sagrado del universo, sé que en tu diseño en pleno vuelo podré encontrar el mapa para el regreso. Pacha, Kairainimpi, Muscuita, Uscuacti, Huaca, Pachata, Chincaliquispa, Chachati, Yaruquita, Pahuampi, Atija, Tarita, Ñanta, Cutimunaipaj. Alguien. Se me metió una lengua quechua en el ojo, discúlpenme. Muchas gracias por lo que hacen, por la hermosura, por estar acá, por hacer este espacio. Y muchas gracias también a ustedes por escucharlos. Todavía nos quedan un montón de cosas más. Ahora vamos a hacer unos sorteos. Después viene una presentación más, el libro del amigo también de la casa, Mario Castells. Por suerte este es un espacio que hacemos entre muchos amigos y amigas. Y nada, el Centro de Pueblos Originarios es eso, un espacio abierto a que vengan, conozcan todas estas cosas, sumen, se lleven, traigan, repartan y que hagamos circular entre todos y entre todas estas voces y estos sonidos. Muchas gracias.